Bueno, a todos y todas, muy buenos días, tardes. Estamos muy contentos de estar aquí, reunidos una vez más en este tercer y último webinar sobre parentalidad responsable. No podemos negar que en estos días tenemos una preocupación especial y una oración por todas aquellas víctimas del terremoto de Turquía y alrededores, porque no ha sido solamente un solo país afectado. Y por eso nuestra preocupación por tantos niños, niñas y adolescentes que en este momento seguramente estarán viviendo situaciones muy difíciles. A todos, pues nuestra solidaridad y nuestro apoyo a nivel mundial. Ojalá tuviésemos un mundo sin guerras, ojalá tuviésemos un mundo con mayor igualdad para poder atender tantas situaciones como esta, pero sabemos que nuestro mundo es muy complejo. Hoy en este webinar nos vamos a enfocar sobre todo en el tema de la adolescencia. Hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre nuestro papel como adultos, sea con padres, madres, acompañantes, educadores. También hemos tenido la oportunidad de reflexionar acerca de cómo ejercer una parentalidad responsable, tomando en cuenta la edad de los niños y sobre todo de los pubertos. Y en esta última sesión, sobre todo, vamos a ir en ese tránsito hacia la adolescencia. Pues una vez más le agradecemos muchísimo a Abel Saraiva por esta manera amena, sencilla de ayudarnos a reflexionar, y ojalá hoy podamos compartir muchas inquietudes y que estas inquietudes, incluso los emails que ustedes nos han enviado con preguntas, con inquietudes, todo esto sirva para construir esa guía de parentalidad que vamos a entregar posteriormente al webinar. Así que, Abel, muchas gracias y adelante. Gracias, Diego, y a todo el equipo del Vice. Para mí ha sido un gusto poder acompañarles en este ciclo de webinars, y hoy pues vamos a tocar un tema muy, muy interesante, y es el de la adolescencia. Yo, antes de comenzar con la presentación, quisiera pedirles que escriban en una palabra por el chat con qué relacionan la adolescencia. Les pido desde ya que no respondan con el deber ser. Respondan la primera palabra que viene a sus mentes cuando escuchan adolescencia. Por acá ya nos van diciendo rebeldía, cambios, inestabilidad, dudas, búsqueda de sentido, incomprensión, incertidumbre, crisis, revuelta, por lo que entiendo, primavera, descubrimiento. Bien, fíjense en perturbaciones, autoafirmación. Les cuento que en prácticamente ningún lugar del mundo en el que he tenido la oportunidad de conversar sobre la adolescencia, las personas asocian este periodo de la vida con algo positivo. Por lo general, interpretamos la adolescencia como un momento de cambio, de incertidumbre, de rebeldía, de crisis, de cuestionamiento. Hoy veo acá algunas expresiones interesantes: descubrimiento, autoafirmación,
y creo que serán importantes. Pero sobre todo, si bien la adolescencia es un periodo complejo, sería mentira negar esta característica, hay que reconocer que la adolescencia también es un momento intenso positivamente hablando. Para muchos es el momento en el que descubren el primer amor, el momento en el que conectan con los amigos, un momento en el que se descubre algo importantísimo, el mundo interior. Cuando descubrimos nuestros pensamientos de forma potente. Es un periodo cargado de muchos recuerdos divertidos, de hazañas, de desafíos. Y sin embargo, cuando pensamos en los adolescentes, nos cuestionamos, lo vemos con recelo, con dudas, y perdiendo un poco esa conexión entre nuestra historia, nuestra vida y por supuesto lo que es o termina siendo la vida de otros. En cualquier caso, hoy vamos a hablar de la adolescencia con la intención de que podamos reconectar con esta etapa y al mismo tiempo pensar cómo ayudar a los padres a reconectar con ella. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos ver algunas de las cosas que les he traído. Hay que recordar que estamos hablando de un enfoque que, como bien saben, apunta en la dirección o como si se tratara de la construcción de una casa, donde tenemos un plan, donde hay herramientas, contamos con materiales y tenemos que tener un enfoque hacia los retos y frustraciones. En ese sentido, por supuesto que toca trazar un plan en términos de objetivos a largo plazo. Necesitamos herramientas que para nosotros serán la calidez y la estructura. Trabajamos con unos materiales que son justamente esos sentimientos, pensamientos de los niños en un momento dado del desarrollo para poder resolver problemas. Veíamos en la sesión anterior, nos quedamos justamente en el tema de la pubertad, que comienza formalmente con los cambios físicos y hormonales propios de este momento. De la pubertad es la antesala a la adolescencia. Empiezan a producirse cambios de humor, el interés creciente por el ámbito social, la vulnerabilidad que tienen los niños en esta etapa ante situaciones de bullying o acoso escolar. Y veíamos también que hay una serie de razones por las que en esta etapa de la vida los niños, y ya empezando justamente hacia la adolescencia, tienen conflictos con sus padres o cuidadores. El primer elemento justamente tiene que ver con que los niños y niñas necesitan mayor independencia. A los padres y madres les puede preocupar que no estén suficientemente preparados para tomar decisiones. Este es un primer elemento. Por otro lado, las hormonas pueden provocar cambios en el estado de ánimo. Los padres y madres pueden interpretar esto como una falta de respeto. Sin embargo, ahí es una gran necesidad para poder regular las emociones. En tercer lugar, tendremos que cada vez más los niños y niñas van a pasar más tiempo con sus amigos y esto pudiera no ser aprobado o aceptado por los padres. Los niños y niñas estarían también formando sus propias creencias y discrepar con sus padres y madres sobre aspectos como la política, como la religión, como los valores, entre otros. Y por supuesto, a partir de toda esta serie de cambios, los padres y madres se preocupan por la seguridad de sus hijos. ¿Cómo poder enfrentarnos, cómo aproximarnos, cómo vincularnos con estas razones del conflicto y con estos elementos? Bueno, lo vamos a ver a partir de algunas estrategias. Por ejemplo, si recuerdan, cuando hablábamos de calidez, hablábamos de seguridad y cuando hablábamos de estructura, hablábamos de información. Vamos a promover justamente en el trabajo
con los adolescentes la creación de una red de seguridad. ¿Esto qué significa? Bueno, en primer lugar, la necesidad, por supuesto, de pasar tiempo juntos. O sea, para poder conectar desde la seguridad, es fundamental lograr una serie de cosas, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, en primer lugar, hay que pasar tiempo juntos, tiempo con los adolescentes. Esto implica hacer cosas juntos como familia, hablar con ellos, escucharlos, mostrar interés por sus gustos, preferencias. Los padres, por lo general, conectan con sus hijos desde el lugar del interrogatorio, del cuestionario, mientras que acá la recomendación sería compartir, compartir en familia, pero para poder hacerlo de manera efectiva es indispensable mostrar gusto o interés por aquellas cosas que nuestros adolescentes están viviendo. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos adultos hoy se han dado el permiso de sumergirse en la experiencia de lo que es el mundo del anime? El anime, estas animaciones justamente japonesas que consumen de manera importante los niños y los adolescentes hoy. ¿Cuántos adultos se dan la oportunidad de conocer de qué va esto? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los personajes? ¿Por qué se interesan? Muchos adultos tienen miedo y toman distancia sin darse la oportunidad de conocer. Esto es fundamental, tratar de conocer, no desde el lugar del juicio, cuáles son estos intereses y gustos de los adolescentes. Por otra parte, es fundamental tratar de comprender cuáles son los sentimientos que están detrás de sus comportamientos. ¿Por qué en un momento dado reaccionan con impulsividad, con hostilidad o con cualquier otra expresión frente a un evento determinado? Insisto, y desde que comenzamos en este webinar, les planteaba la importancia de situarnos en ese momento, de recordar cómo nos sentíamos como adolescentes, cómo nos sentíamos como niños para poder conectar. Por supuesto que esta experiencia es lo que nos permitiría conversar con ellos sobre los desafíos que enfrentarán y algo vital, pensando en la seguridad y sobre todo en lo que habíamos hablado en las sesiones previas. Hay que hablarles sobre los desafíos que ellos van a enfrentar, pero haciéndoles saber que nosotros estaremos allí para ayudarles, siendo sinceros y afectuosos. En segundo lugar, es importantísimo desarrollar y ayudar, contribuir a desarrollar el autoestima de estos niños y, bueno, y en este caso de los adolescentes. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos contribuir al desarrollo de la autoestima del adolescente? En primer lugar, ayudándolos a aceptar quiénes son, reconocerse, el reconocimiento como un punto de partida, alentándolos, por supuesto, a creer en sus propias capacidades. Recientemente conversaba con un equipo de trabajo y hablábamos sobre, en el caso específico de las niñas, cómo muchas veces, al menos en Latinoamérica, a las niñas se les reconoce por lo lindas o bonitas que pueden ser y no por otro tipo de talentos como pueden ser la inteligencia, como puede ser la agilidad deportiva, como puede ser la valentía, entre otros. Creemos que es muy importante ayudar a que los niños descubran y crean en el potencial de sus propias capacidades. En ese sentido, descubrir cuáles son esas características especiales, y esto implica darles la oportunidad de explorar, de vivir, de tener experiencias que les conecten con algo más. En tercer lugar, es muy importante involucrarse en la escuela. ¿Cómo hacerlo? Esto es un enorme desafío porque requiere que los padres puedan participar en actividades escolares
sin invadir el espacio. Y esto es muy importante, porque si los padres comienzan a aparecer en el ambiente escolar sin generar las condiciones adecuadas, los adolescentes pueden sentirse invadidos o perseguidos. Los padres necesitan conocer a los maestros, hablar con los adolescentes sobre cuáles son las tareas que tienen en la escuela, ofrecer ayuda para lograrlo e interesarse sobre lo que está sucediendo. Insisto, la clave acá pasa por establecer contacto, por conectar, por generar confianza para que esta participación, este acompañamiento a las actividades escolares sea efectivo y sea respetuoso. En esa misma línea tenemos como desafío conocer los amigos, conocer con quién se relacionan los adolescentes. Esto pasa por invitarlos a casa, permitir que la casa o el hogar sea un espacio donde el adolescente pueda compartir con sus amigos, entendiendo además que en este periodo especial de la vida, la interacción social tiene un peso preponderante, privilegiado, fundamental. Miren este tercer elemento, asistir a actividades donde participan los adolescentes con sus amigos es importante, pero para ello hay que haberles avisado previamente, es decir, hay que hablar, oye, ¿cómo te sentirías si yo voy a este lugar? O si compartimos juntos y un partido de fútbol, si compartimos juntos esta película, si compartimos en este espacio, de forma tal que el adolescente no sienta que se trata de un allanamiento policial, sino que el adolescente sienta que hay un interés genuino de compartir. Esto no implica de ninguna manera que el padre debe comportarse como un adolescente más o el cuidador. Más bien de lo que se trata es de reconocer justamente espacios comunes, espacios en los que se pueda compartir. Bien, en quinto lugar, y fíjense, todo va en esta dirección, hay que mantenerse cerca, pero no demasiado cerca. Saber dónde y con quién andan, pero respetando la independencia que va creciendo y la necesidad de privacidad. Por supuesto, esto demanda también que les demostremos que confiamos en ellos. Y la confianza se ejercita, la confianza se trabaja, se promueve gradualmente. Entonces, ¿cómo vamos generando este proceso de adquisición, este proceso de conexión, este proceso de articulación que nos permite estar conectados, estar cerca, pero respetando esa importante necesidad eh, de privacidad, de independencia? Ahora, si miramos del lado de la estructura, nosotros tendríamos que alentar y propiciar la toma de decisiones independientes con estructura. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la estructura tiene que ver con información. Para alcanzar este desafío, es importante ayudarlos a desarrollar, consolidar, exteriorizar su propio sentido del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que necesitamos apoyarlos a reflexionar sobre cuáles son los riesgos y actividades riesgosas que realizan, cómo les permitimos identificar consecuencias, cómo evitar estas consecuencias. Esto es muy importante. No se trata de decirles qué es lo bueno y qué es lo malo, porque muchas veces al hacer esto podemos imponer nuestros puntos de vista y que esto sea rechazado por el adolescente. Se trata más bien de ayudarles a que ellos puedan reconocerlo, sobre todo porque muchas de las situaciones de riesgo que vivirán sucederán sin nuestra presencia. Entonces necesitamos ir desarrollando gradualmente esta capacidad. Ayudarles en ese sentido a enfrentar la presión social, la presión de sus compañeros de una forma que les convenga. Cómo reconocer cuáles son sus valores, qué es lo que realmente ellos quieren y desean para poder así
tomar sus propias decisiones, a pesar de que lo social y el mundo de lo social, el registro de lo social, tenga una importancia suprema para los adolescentes, como ya lo hemos dicho. Es indispensable también conversar con los adolescentes sobre cuáles son nuestros valores, cuáles son los valores que ellos tienen y empezar a establecer este entendimiento. Hablar sobre los cambios físicos, emocionales y todo lo que se va transformando desde la pubertad y a lo largo de este proceso. Implica acompañar, anticipar en cierta medida ese recorrido tan interesante que se vive durante la adolescencia. Esto implica también desarrollar un sentido de responsabilidad y competencia. Y fíjense que hablamos en este webinar, en este ciclo de webinars, sobre parentalidad responsable. Y responsabilidad, entre otras cosas, implica hacerse cargo. Y hacerse cargo, en ese sentido, supone poder participar también en el desarrollo de las reglas y expectativas de la familia. No solo basta con que anunciemos cuáles son las reglas, sino hacer de estas una oportunidad participativa, que ellos puedan expresar sus opiniones, que puedan también enriquecer estas reglas, que puedan llegar a acuerdos, que se pueda negociar y puedan conocer qué es lo que sus padres o cuidadores esperan de ellos. Esto aplica tanto para la familia como para el entorno escolar. Es indispensable que las reglas sean conocidas y puedan ser adicionalmente trabajadas de forma colectiva, de forma familiar, de forma tal que pueda haber un intercambio que no sea únicamente la expresión de una imposición vertical. En tercer lugar, es importante ayudarlos a desarrollar empatía y respeto por los demás. ¿Cómo ayudar a quien pueda necesitarlo? Generar sensibilidad social. Este es un momento importante para promover la participación en actividades comunitarias. Hablar también con ellos sobre qué hacer cuando otras personas reaccionan de forma cruel o poco amable. Y tal como lo decíamos en las sesiones anteriores, una de las características fundamentales de la estructura es poder ser un modelo positivo. Ser un modelo positivo implica entonces que nosotros tengamos la capacidad de transmitir con el ejemplo aquellos valores que desde el discurso promovemos. Por otra parte, en cuarto lugar, es clave ayudarlos a pensar sobre el futuro. Estimularlos a abrigar sueños, ¿no? O sea, cómo potenciar el sueño, los sueños que puedan tener y alcanzar en su vida y ayudarles a encontrar maneras de alcanzarlos. Miren, les cuento una experiencia de esta mañana. Me tocó entrevistar en la radio a un productor musical que ha trabajado, es de Venezuela y ha trabajado con artistas de talla mundial. Y cuando conversaba con él sobre qué le había ayudado a llegar al importante puesto que acaba de tener, acaba de hecho de ganar en los Grammy en Estados Unidos, era justamente que él manifestaba que siempre tuvo el convencimiento de que él podía lograr cosas grandes, de que él podía trabajar con los mejores artistas, de que él iba a estar a la altura. Y cuando vemos esto, que cuando eres un adolescente no puedes saber qué va a pasar con tu destino y con tu futuro, se convierte en una y especialmente en historia, la capacidad de creer que aquellos sueños que se tienen son alcanzables y trabajar para lograrlos. El adolescente que no cree posible alcanzar sus sueños es un adolescente que no lo va a intentar y por ende no va a lograr justamente esas metas que se ha propuesto. Como vemos, son acciones sencillas en las que podemos trabajar calidez y estructura. Quise en esta oportunidad traerles estos ejemplos para que vean que calidez no se reduce únicamente a dar abrazos, ni estructura únicamente a leer la cartilla de normas o reglas. A ver, ¿cuáles son temas claves de la adolescencia? El primero y quizá el más importante
la identidad. Ya vamos a hablar sobre la identidad, pero es un tema central de la adolescencia. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿En qué me diferencio de otros? Por supuesto, la independencia, la capacidad de actuar y vivir de forma plena y sobre todo autónoma una serie de experiencias, lo cual lleva, por supuesto, a asumir riesgos, porque en la medida en que el universo del adolescente se abre, también incrementan los riesgos a los que está expuesto. A ver, y esto, entre otros temas, nos lleva a ver no solo como riesgo, sino como realidad el descubrimiento, la vivencia de la sexualidad. Un punto de vista biológico, el adolescente puede ejercer plenamente como un adulto, pero desde el punto de vista emocional, psicosocial, encuentra mayores dificultades, restricciones, es decir, que el adolescente biológicamente está preparado para el sexo, pero madurativamente en cuanto a sus emociones requiere de una aproximación gradual, de orientación y de un entorno protector. Detrás del tema de la identidad que les anticipaba es, yo creo que el aspecto fundamental acá. Está la pregunta, ¿quién soy? Y entre estos dos elementos nos vamos a encontrar con la necesidad de ser diferente de la familia, del grupo, de los compañeros y de la cultura, porque justamente nos diferenciamos como individuos en la medida en que logramos apreciar la distancia entre nosotros, pero a la vez la necesidad de pertenecer a una familia, a un grupo, a una cultura. Entonces, entre la necesidad de distancia y de pertenencia está justamente esta pregunta del quién soy. Esta es la gran pregunta que se han hecho y sobre todo que han explorado múltiples filósofos y para la cual no hay una respuesta única, hay una respuesta que debe construirse y el adolescente está en el meollo de esta construcción. Ahora, por supuesto que ese deseo de independencia, la necesidad de ser aceptado y la dificultad para poder comprender riesgos generan conflictos. Y por esto, la mayoría de los padres y la mayoría de los adultos identifica o reconoce en la adolescencia un periodo conflictivo, un periodo difícil de gestionar porque hay muchas cosas de gran magnitud, de una gran envergadura que se están dando en simultáneo, de forma tal que los adolescentes no están lidiando con poca cosa, todo lo contrario, los adolescentes están haciendo frente a enormes desafíos. Ahora bien, si además esto fuera poco, los adolescentes están alcanzando la madurez sexual, experimentando esos sentimientos vinculados a la sexualidad de forma intensa y en paralelo sintiéndose vulnerables, avergonzados y por supuesto confundidos, lo cual los hace muy propensos a la humillación, porque el bullying tiene una importancia significativa en esta etapa, justamente porque hay tantos cambios que generan malestar, confusión e incomodidad en los propios adolescentes. Se sienten bien y a gusto con su experiencia, ¿cómo van a poder sentirse con la confianza suficiente para enfrentar críticas o cuestionamientos? Dicho de otra manera, si, Abel, disculpa, ¿puedes repetir desde el bullying porque se cortó un poco la comunicación? si el adolescente tiene incomodidad sobre sí mismo, ¿cómo va a poder hacer frente a los señalamientos de otros? Lo voy a poner con un ejemplo. Si yo me siento incómodo con mi voz porque está cambiando, de pronto, si alguien hace un comentario sobre ella, ese comentario da justo en el blanco. Y
probablemente no tengo cómo responder y cómo defenderme o cómo protegerme porque yo mismo no estoy satisfecho o yo mismo estoy inconforme con lo que está sucediendo. De manera tal que se junta justamente un periodo en el que todas las vulnerabilidades están a flor de piel. Y por eso los comentarios hirientes, la exclusión social, entre otros factores, tienen un impacto demoledor cuando somos adultos. Alguien puede decir un comentario, una expresión sobre nuestro cuerpo, nuestra forma de vestir o de ser, y nosotros podemos igual experimentar malestar, pero tenemos ya una idea más clara de quién somos y cómo nosotros podemos responder a algo como esto, cómo poner ciertos límites, pero en este momento los límites, la identidad están en plena, de forma que es un momento que hay que mirar con mucho detenimiento y con extremo cuidado. Ahora, ustedes se preguntarán en paralelo a todo esto, ¿qué está pasando con el cerebro de un adolescente? O sea, ¿qué sucede allí y cómo podemos comparar esto con la experiencia de los niños y niñas? Bueno, en esa medida es importante que veamos la siguiente imagen. En la primera columna, la columna de la izquierda, ustedes van a encontrar cómo sería el tipo de conexión neuronal que se produce al momento del nacimiento. Como ven, hay algunas neuronas conectadas de forma más sencilla, porque el niño nace y está descubriendo, recordemos que las neuronas y las conexiones cerebrales se establecen a partir de la experiencia, del contacto con el entorno. Durante la etapa preescolar, vemos que hay una cantidad aún mayor, intensa de conexiones, de experiencias, que llevan justamente a ese momento del gran descubrimiento del mundo. Ya en la adolescencia se produce una poda. Nuestro sistema descarta aquellas conexiones que no han demostrado tener una utilidad práctica, es decir, que no han sido incorporadas en el día a día del adolescente. Un tema de utilidad, el cerebro preserva aquello que utiliza. Entonces, por eso es tan importante permitir que un niño tenga múltiples experiencias y explorar sus intereses y cultivarlos, porque bien que estos intereses se exploran, se viven en esa misma medida, es que cuando lleguen a la adolescencia tendrán una mayor reserva a partir de la cual puedan efectivamente desarrollarse. Si un niño ha tenido menos experiencias, definitivamente como adolescente, tras vivir este proceso de poda neuronal, contará con menor cantidad de recursos disponibles. Otro aspecto que es vital y que muchas veces los padres y maestros no entienden es que el cerebro del adolescente empieza ya a culminar su desarrollo, pero este desarrollo del cerebro hasta este punto no es pleno, es decir, antes de la adolescencia hay un componente en especial del cerebro que no se ha terminado de formar y clave. Y esta tarea clave de riesgo, de forma tal que, y lo vamos a ver acá, el lóbulo frontal está asociado entre tareas al razonamiento lógico, a la planificación y sobre todo a la comprensión de las consecuencias de nuestros actos. Pero ya un niño tiene un lóbulo frontal. Ahora, hay una parte del lóbulo frontal, si ven el apuntador, lo estoy pasando por allí, que es la parte más frontal del lóbulo frontal, que se llama la corteza. Esta corteza prefrontal es el específica en la que se da este proceso del que hemos hablado, de, el, de la antes de la adolescencia. Los
dificultades marcadas para poder estimar riesgo. Incluso durante la adolescencia, este es un proceso que apenas comienza a darse. Entonces hay que hacer un trabajo bien intenso en ayudar a que los adolescentes puedan identificar riesgos, porque es una tarea que empieza a hacerse posible, pero que no lo era antes de esta etapa. De hecho, Abel, por en la favor, mayoría de los... Abel, por favor, lo Sí, del lóbulo frontal, en algún momento se cortó la comunicación. Si lo pudieses sí, repetir, por favor. sí, voy a detener un momento mi video para volver a compartirles la pantalla en vista de que el internet presenta alguna inestabilidad. Les decía que el lóbulo frontal tiene una área específica que es la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal es la que ayuda decisivamente en la planificación y estimación de riesgos. Es en la adolescencia donde comienza a consolidarse esta estructura, y al consolidarse esta estructura es que el adolescente tendría el potencial pleno de poder llevar a cabo esta tarea. Dicho de otra manera, el adolescente le cuesta identificar riesgos porque su sistema no estaba preparado para ello. Entonces, para que esto se dé de manera efectiva, nosotros tenemos que trabajar en ayudarles a descubrir e identificar estos riesgos. Hay quien señala que esta corteza termina de consolidarse, termina de formar alrededor de años. O sea, antes de este periodo es una tarea que está en ejecución, que está en desarrollo y que requiere de un externo, de forma tal que el adolescente no piensa en los riesgos porque desea retar al adulto. El adolescente no piensa en los riesgos porque su cerebro no se lo permite de forma fácil o de forma fluida. Es importante también entender que el adolescente desafiará la autoridad, desafiará los límites como una manera de reafirmarse, de diferenciarse, pero nosotros debemos trabajar decididamente en contribuir a que los adolescentes puedan reconocer en su entorno señales de riesgo de forma que puedan estar más seguros en este proceso de autoafirmación. Como ven, cuando comenzamos eh, a trabajar los pilares del desarrollo en la primera sesión, hablábamos de apego y confianza como la base en la primera infancia. En la segunda infancia hablábamos de comunicación respetuosa. Luego, justamente en el previo a la etapa preescolar, hablamos de independencia y resolución de conflictos de manera no violenta. En el preescolar y el inicio de la primaria, búsqueda de información, respeto por los sentimientos de otras personas, para llegar entre la preadolescencia o la pubertad y la adolescencia a desarrollar dos procesos claves: confianza en sí mismos e identidad. Como les decía previamente, el pilar de este periodo fundamental es la identidad que se consolida a partir de la adolescencia. Veo por acá en el chat que dejan una pregunta. ¿A partir de qué edad es importante trabajar los riesgos con niños y niñas antes de la adolescencia? Yo creo en ese sentido que es muy importante trabajar esto tanto los niños comienzan a hablar, pero ¿de qué se trata? De que hablaremos de riesgos, trabajaremos en función de los riesgos, pero entendiendo y a nuestras expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien hablaremos de riesgos y trataremos de ayudarles a que reconozcan cuáles son y cómo actuar frente a ellos, ajustaremos nuestra expectativa y entenderemos que muchos de estos no van a ser identificados de forma espontánea, de forma natural o automática. ¿Ok? No se trata tanto de imponer, sino más bien de ir ayudando a generar esa conexión, ese proceso de identificación. Tan temprano como los niños comienzan a hablar, pero entendiendo que en ese momento este es un proceso que no se va a consolidar, y cuando empezamos a esperar que este proceso se consolide de forma efectiva a partir de la adolescencia. Pero si nosotros no hemos trabajado desde la niñez
este tipo de experiencias, cuando llegue la adolescencia tendremos mayores dificultades para poder lograrlo. Veo por acá otra pregunta. ¿Con qué estrategias podemos hablar de estos riesgos? Bueno, lo primero acá pasa por ayudarles a ver señales en su entorno. Les doy una estrategia muy sencilla pero poderosa, el semáforo. En la mayoría de nuestros países existen semáforos y comparten la estructura de 3 colores: rojo, amarillo y verde. Señales de verde quiere decir que todo está en orden y que podemos funcionar con normalidad. A partir de amarillo implica algunas señales que nos sugieren que debemos estar atentos. Voy a poner de una fiesta. El adolescente está en una fiesta y hay música, amigos están allí, padres de sus amigos están. Este es un ambiente que es verde, un ambiente seguro. A partir de que aparecen bebidas alcohólicas, de que hay personas desconocidas o los adultos van y vienen, pudiéramos ayudarles a reconocer en estos eventos unas señales amarillas de riesgo. Es decir, hay aspectos que podrían comprometer su sociedad y que requieren que ellos estén muy alertas y tratar de identificar con ellos siempre cuál es la señal que pudiera pasar y cuáles serían las consecuencias de esto. Y finalmente, señales rojo. Actitud hostil, ausencia plena de adultos que supervisen, la presencia de sustancias ilícitas. Por ejemplo, mencionaba en el caso del amarillo, la aparición de bebidas alcohólicas puede ser una señal tanto amarilla como roja, va a depender de elementos del contexto. ¿Por qué? Porque la aparición de esto en un ambiente social pudiera ocurrir, pero qué tan próximo está al adolescente determinará si este es un riesgo de amarillo o de rojo. Cuando hacemos el ejercicio visual de situar, puede ser una situación social, escolar, social o de cualquier índole, los riesgos por categorías les hacen mucho más fácil el camino. La idea del semáforo es muy útil porque nos ayuda a decir, continuamos, bajamos la velocidad o nos detenemos completo. Voy a detener un segundo la presentación. Mientras les respondo acá algunas de estas interrogantes, les voy a poner la cámara para que tengamos un contacto más cercano. Por acá veo otra pregunta. ¿Cómo los padres y madres de familia pueden jugar un rol en la educación sexual del adolescente? Muy bien. Una pregunta muy interesante. En primer lugar, pasa por entender que la sexualidad es un derecho y es una característica y condición humana. Pero por lo general, cuando hablamos de sexualidad, nos quedamos con el acto de tener sexo. Nos estamos quedando muchas veces con la iniciación sexual, mientras que la sexualidad comienza tan temprano como nace el niño, como experimenta placer, cómo aprende a reconocer su cuerpo, cómo aprende a reconocer quién tiene derecho a tener contacto con su cuerpo y quién no, a poner límites, a relacionarse con los otros. De forma tal que la sexualidad y trabajar en la educación sexual es algo que debe hacerse desde la temprana infancia, porque además es un elemento que ayuda a prevenir riesgos de abuso sexual, riesgos de otras formas de violencia. Entonces, ¿cómo jugar un rol en esto? Bueno, desde muy temprano, entendiendo que va a haber un despertar y una curiosidad sexual en el adolescente que requerirá justamente la presencia del adulto, pero permitiendo también espacios de privacidad e independencia. De nuevo, creo que acá aprender a reconocer señales de riesgo, utilizar la estrategia del semáforo puede ser muy interesante. Creo que hay que proporcionar información al adolescente sobre riesgos de enfermedades de transmisión sexual, riesgos sobre el abuso sexual, pero también creo que hay que hablar de dos cosas que poco se habla. Uno, la importancia del consentimiento. Tanto dar el propio consentimiento para tener o no
algún tipo de actividad sexual, como la actitud frente al consentimiento o no de la otra persona. He escuchado a muchos padres y maestros que hablan sobre métodos anticonceptivos con sus hijos, pero extrañamente se habla sobre el consentimiento. ¿Qué sucede si una pareja sexual en un momento dice sí y luego dice no? ¿Nos sentimos con la confianza suficiente para decir no? ¿Y en qué condiciones? Creo que esto es un tema del que hay que hablar y que los padres pueden jugar un rol muy importante en ese sentido. Y en otra dimensión, la confianza, lo que hará la diferencia entre que los adolescentes acudan a nosotros para buscar ayuda en momentos difíciles, se sostiene esencialmente en la confianza. Un adolescente que no confía en los adultos de su entorno, ¿en dónde va a buscar consejo, orientación? En sus pares, en otros adolescentes que tienen las mismas dudas, preguntas e inquietudes y de hecho vacíos de información que él mismo. Entonces, es determinante que mantengamos un canal de comunicación abierto que permita justamente que podamos dar respuesta a las inquietudes que puedan surgir. Sabemos que el tema de la sexualidad inquieta a muchos padres y que la respuesta que preferirían sería que los adolescentes no se iniciaran sexualmente, pero la sexualidad es una realidad con la que no vamos a poder combatir. Nos toca más bien aproximarnos desde la conciencia, la responsabilidad y por supuesto esto implica comunicación, confianza, límites, entre otras variables. Ok, veo que el tema de la sexualidad genera mucho interés. Qué bueno, Freud no se equivocó hace más de 100 años en decir que esto era un tema, ¿no? Para los seres humanos. A ver, la educación sexual creo que a lo largo de cada momento del desarrollo tiene objetivos distintos. Por ejemplo, cuando un niño es pequeño, pasa por reconocer su cuerpo y las sensaciones. Luego tiene como una siguiente instancia o etapa los límites del cuerpo propio y del otro. Y esto implica aceptar quién puede tocar, quién no puede tocar y sobre todo para el propio niño saber qué se puede y qué no se puede hacer con el cuerpo de otro. ¿Ok? O sea, porque no solo es reconocer mi propio cuerpo, sino saber que también hay otros que tienen cuerpo, que tienen emociones, tienen sentimientos y que estos requieren ser respetados. Fíjense que allí empezamos a sembrar la semilla que previene el abuso sexual, porque cuando queremos hablar sobre estos temas, si es que los hablamos, ya hay un adolescente que encuentra serias dificultades para gestionar sus impulsos. Ahora, luego de aprender a reconocer el cuerpo, el placer, las sensaciones, los límites, a partir de allí, creo que la siguiente gran tarea que tenemos que aprender es justamente a identificar ese balance entre riesgo y placer. Porque la educación sexual tradicional habla de anatomía y habla de riesgos. Rara vez habla de placer. Y por eso es tan difícil que sea efectiva, porque a los niños se les habla a los adolescentes sobre todo, se les habla de la sexualidad como un problema, como un monstruo, pero lo que experimentan físicamente no se parece a eso. Entonces viene la pregunta, ¿cómo esto que se siente tan bien puede ser malo? ¿Cómo puede causar daño? Entonces, aprender a reconocer el balance que existe entre el riesgo y el placer va a ser un elemento indispensable. Por supuesto que no podemos dejar de lado la importancia de hablar de métodos anticonceptivos, de prevención del abuso sexual, pero creo que el gran problema por el que muchos de estos temas de riesgo, de prevención del abuso, del embarazo adolescente fracasan, tiene que ver con que son experiencias que desconocen
estas experiencias informan, pero desconocen la experiencia, desconocen la vivencia del adolescente. Entonces, la confianza, la empatía, la conexión con la propia experiencia va a ser determinante para poder hablar de esto. Fíjense, nadie habla de su sexualidad si no siente en un entorno de confianza. La confianza va a ser determinante dentro de el trabajo en la educación sexual. Creo a esta hora, creo que es importante que podamos hacer una pausa porque nuestros intérpretes deben estar exhaustos y requieren poder tomar oxígeno. Y los invitamos entonces a una pausa. Diego nos dirá de cuántos minutos puede ser para tomar agua, para estirar las piernas, para que nuestros intérpretes descansen y volver con más de sus preguntas y, por supuesto, algunos de los temas de adolescencia que hemos traído para la sesión de hoy. Sí, yo creo que podemos descansar 10 minutos a partir de este momento. Comenzamos. Muy bien. Eh, Estoy muy contento de ver que nos han quedado algunas preguntas y espero poder dar respuesta. Qué bueno que el tema de la adolescencia y la sexualidad ha despertado tanto interés. Veamos. Por acá nos preguntaban, ¿cuáles son las técnicas para que un padre o madre podría utilizar para dominar la libido de su hijo adolescente? El gran tema con la libido es que no se puede dominar. Ya sobre esto Freud nos dejó un legado muy, muy grande e importante. Pero esto se puede gestionar. ¿Cómo podemos gestionar el deseo sexual? Creo que acá hay que ver dos aspectos. Uno, que el deseo sexual es algo que forma parte de la vida del ser humano y que no es patológico per se, sino en cuanto a la intensidad de este deseo sexual. Y ahí habría que hacernos algunas preguntas. ¿Este deseo sexual del adolescente interviene o interfiere, mejor dicho, con sus actividades cotidianas? ¿Lo expone a situaciones de riesgo? ¿Deteriora su salud o lo pone en peligro? Si la respuesta es afirmativa a estas interrogantes, definitivamente que esto requiere una intervención del adulto. Ahora, si el deseo sexual no interfiere con las actividades, no lo expone gravemente a peligro, es proporcional, por decirlo de alguna manera, entonces allí hay que más bien aceptar desde el mundo adulto el miedo que esto nos produce y relacionarnos con ello, porque ustedes que están acá, que ya pasaron por la adolescencia, esa es otra de las características que tiene esta etapa, que todos pasamos, todos los adultos pasamos por ella. Estoy seguro que recordarán la intensidad que puede tener el deseo sexual durante esta etapa. Y esto es normal. Y incluso es placentero. Ahora, aprender a regular dicha intensidad es nuestro desafío. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pudiendo hablar abiertamente sobre el placer, entendiendo que hay alternativas, pero además, y acá, porque la pregunta va en la dirección de qué hacer, uno de los grandes retos que tenemos por delante tiene específicamente que ver con ofrecer alternativas, sobre todo en entornos donde el adolescente no tiene opciones de esparcimiento, de interacción social o de refrescamiento de alguna manera de la vida. Probablemente su única fuente de estimulación, al menos en esa intensidad, será el sexo. Y por eso es tan difícil regularlo. En un ambiente donde hay pocas opciones culturales, de esparcimiento o deportivas incluso, encontramos que los adolescentes son mucho más vulnerables a riesgos de embarazo, entre otras cosas. A ver, no implica que teniendo todas estas opciones, lo que hay es que distraer al adolescente para que no piense en sexo, no.
Es decir, mientras más nos tratamos de resistir a ello, más intenso puede ser. Se trata de que además de la práctica de la sexualidad, el adolescente cuente con opciones. En segundo lugar, además de las opciones, creo que es importante, como les decía, hablar sobre el tema y justamente ayudar a dar dimensión. ¿Cuáles son los lugares, los momentos en los que es aceptable, en los que es admisible y es válido hacer un uso eh, o gozar de la sexualidad? Si no enseñamos esto, podemos ver comportamientos inadecuados en contextos bueno, ponen en riesgo también al adolescente. A ver, por acá nos preguntan si les vamos a enviar los materiales, definitivamente, y vamos de hecho a trabajar. Estamos trabajando en la guía que ustedes van a recibir, que además va a tener en cuenta estos temas de interés para ustedes. Por otra parte, veo otra pregunta acá. Observamos que muy pocas familias imparten educación sexual a sus hijos y a veces incluso huyen de las oportunidades de hacerlo. ¿Por qué es así en el siglo XX? Muy buena pregunta. A ver, y me perdonan del vice, a lo mejor no me invitan más después de esta respuesta que voy a dar. Pero, a ver, hay muchísimos adultos que tienen una vida sexual muy pobre. Es decir, muchos adultos tienen serias dificultades para vivir, experimentar y relacionarse con el placer. Difícilmente podrán orientar a otros en este camino. Creo que aún en pleno siglo XX, bueno, aún en pleno siglo XXI, por supuesto, la sexualidad sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema del que nos cuesta hablar abiertamente, porque todavía quedan algunos rasgos, algunos restos de miedo en ese sentido. Eh, Insisto, creo que no se nos ha enseñado a hablar de sexo abiertamente y como no se nos ha enseñado a hablar de sexo abiertamente, no sabemos hacerlo con nuestros adolescentes. Y quiero ir un paso más allá. De hecho, a diferencia de la sexualidad en tiempos freudianos, donde el mandato era la prohibición, ¿no? La prohibición del deseo y la prohibición de la satisfacción del deseo sexual, en tiempos del 2021, la prohibición puede haber cambiado un poco. Hoy, la gran preocupación de los adolescentes no es si sienten deseo o no. La gran preocupación es de no estar sintiendo deseo suficiente. O sea, ya el mandato no es no vivir, o sea, no tener sexo o no sentir placer, sino el mandato es vivir el placer. Entonces, ¿qué sucede cuando el adolescente interpreta que no está experimentando suficiente placer? Entonces, adviene uno de los grandes síntomas de este tiempo, el aburrimiento, el fastidio, el cansancio, la apatía, que está vinculada con este sentimiento de no estar experimentando suficiente placer. Entonces, los modelos culturales, los modelos sociales, las referencias, incluso en redes, llevan a que el adolescente siente una gran presión por iniciarse sexualmente, por tener una vida sexual activa, satisfactoria. Incluso esto produce distorsiones que nos habla, por ejemplo, del riesgo de la pornografía. ¿Por qué la pornografía es un riesgo para los adolescentes? Bueno, no solo porque allí se muestran escenas de sexo, que ya habría que ver que hay ciertas edades en las que esto es profundamente inconveniente, pero además es que se muestran dinámicas de relación, dinámicas de sexualidad que no son reales o se sostienen en estereotipos de género, que se sostienen en formas de vínculo artificiales. A ver, para muchos de ustedes adultos que estoy seguro que nunca han visto una película pornográfica ni han tenido contacto con este mundo, les cuento que en ese terreno oscuro y turbio
las relaciones se dan entre las personas de forma casi automática, incluso de manera violenta en ciertas circunstancias, y queda fuera, por ejemplo, la reflexión sobre el consentimiento, sobre la autoridad, sobre el intercambio como una experiencia de la sexualidad, no solo como la experiencia de la satisfacción individual, sino de un intercambio de relación donde debe haber otro tipo de vínculo. Entonces, ¿qué pasa? Que un adolescente, cuando ve la sexualidad a través del lente de la pornografía, puede verse tentado a reproducirla en sus espacios de interacción y al hacerlo, terminar cometiendo actos de abuso, exponiendo a otras personas a situaciones de violencia y exponiéndose a sí mismo, o teniendo dificultad para reconocer cuando pudiera estar siendo víctima. Entonces, el gran tema acá es que el adolescente puede tener el impulso sexual, puede tener la aptitud corporal para llevarlo a cabo, pero justamente ese elemento para diferenciar patrones saludables de relación es lo que le cuesta y es donde nosotros como adultos tenemos que ayudar a poder ver. Por acá veo veo más comentarios. Ajá. ¿Cuáles son los riesgos que traen estas actitudes y cómo remediarlo, sobre todo en África? Bueno, yo creo que en África y en el mundo, ¿no? Los riesgos están a la vista y los estamos incluso experimentando a través de altos índices de embarazo adolescente, crecientes cantidades de casos de abuso sexual, patrones, y esto es otro tema del que muy poco se habla, patrones de violencia basada en género en el noviazgo y en la adolescencia, que pasa mucho más de lo que se habla. ¿Y cómo remediarlo? Bueno, hay múltiples estrategias, ¿no? No hay una receta mágica, pero creo que debemos apelar a los derechos del niño. La Convención sobre los Derechos del Niño nos da rutas sobre cómo garantizar y proteger a los niños. Tenemos por otro lado lo que hablábamos específicamente en el tema de sexualidad, la importancia de que la educación sexual no sea un tema que se imparte de forma mecánica y tardía para los adolescentes, sino que se haga desde la temprana infancia. Tenemos que hacer procesos de formación en educación sexual también para los adultos, porque y esto implica padres, madres, docentes, pues ya lo decía, nadie puede dar lo que no tiene. Y a partir de esto, pues ir transformando nuestras visiones. Creo que lejos de prohibir la música que escuchan los adolescentes o los contenidos que consumen, salvo por supuesto aquellos que constituyen hechos delictivos, se trata de más bien ayudarles a los adolescentes a poder diferenciar realidad, ficción, a poder ver riesgos, a poder, nada más basta con escuchar una canción y luego detenerse a ver la letra, ayudarles a ser conscientes de la letra de las canciones que cantan. No es necesario que yo tenga que prohibirles escuchar una canción. Cuando los adolescentes a veces toman conciencia de lo que están escuchando, ellos mismos toman distancia. Ok, por acá sí nos hablan sobre el tema de las presentaciones, el PowerPoint y la guía. Cuenten con eso, es nuestro mandato. Por acá dice, la parentalidad positiva requiere cierto conocimiento y experiencia de los padres para tener éxito. ¿Por qué no convertirlo en una campaña educativa como hicimos con el COVID-19? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y esta es la gran responsabilidad que tenemos acá. ¿Cómo llevamos esto? ¿Cómo llevamos esto más allá de este espacio donde habemos 75 personas conectadas? ¿Cómo llevamos esto a las comunidades? ¿Cómo llevamos esto a nuestros entornos sociales? ¿Cómo llevamos esto fuera de las pantallas? De manera que cada vez más padres, niños, madres y familias puedan tener contacto. A ver, la relación con mis preguntas anteriores. ¿Debe reducirse la sexualidad a las relaciones sexuales? Aquí voy a responder con un rotundo y categórico no. Porque la sexualidad no solo es sexo con otro. La sexualidad es la relación con nuestro cuerpo, con el placer, y que está atravesada por elementos muy poderosos como la identidad, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Cómo me siento?
qué me gusta, qué no me gusta, cómo me relaciono con los demás, cuáles son, por supuesto, los riesgos asociados a estas formas de relacionarse y cómo actuar frente a ellos. Entonces, la sexualidad abarca todos estos campos y atraviesa lo que somos como seres humanos. Por acá leo otros comentarios. Hablar de sexualidad en África es tradicionalmente un tabú porque los padres tienen vergüenza y esto nos sorprende en nuestras familias mucho cuando una joven queda embarazada. Y acá hay algo. Fíjense qué pasa con la sexualidad. Quienes no hablan de sexualidad lo evitan en buena medida porque tienen miedo de que hablar de sexualidad represente estimular, promover que los adolescentes tengan sexo en mayor medida o implica que los adolescentes se involucren tempranamente en este tipo de prácticas. Y de hecho es todo lo contrario. Es decir, cuando, y acá vuelvo otra vez, hoy lo he mencionado tantas veces con Freud, en el sentido de que cuando reprimimos algo, cuando lo ocultamos, cuando lo sepultamos, perdemos la oportunidad de contactar, conectar con esto. Cuando le damos le damos la oportunidad, valga la redundancia, al tema, cuando lo hablamos, cuando reflexionamos y lo hacemos de forma constructiva, no alentamos a que se produzca antes, más bien ayudamos a que se dé en su tiempo, a que se dé en su tiempo y en condiciones seguras. ¿Ok? O sea, es importante esto. Hablar de sexualidad no es alentar a la sexualidad. Hablar de sexualidad es reconocer que esto forma parte de nuestra vida, aun si no lo estamos poniendo en palabras, y nos da la oportunidad como adultos de trabajar en ello y de ayudar a prevenir. ¿Qué ocurre? Que cuando no hablamos del tema, las referencias que van a tener los niños y los adolescentes no son las más idóneas, le perdemos el control. ¿A quién le pregunta? ¿Le pregunta a otro adolescente que está tan desinformado o con tantas dudas como él? Cuando esto se produce, le pregunta a algún adulto que puede tener intenciones inescrupulosas. Entonces, negarnos a entrar en esto significa dejar la puerta abierta para que sean otros quienes lo hagan. Y si ustedes me preguntaran a mí, yo no renunciaría como adulto responsable en la vida de niños a la oportunidad de darles las herramientas para hacer frente a un tema que es tan complejo y tan desafiante. Nos comentan que sí, que la sexualidad sigue siendo un gran tabú en África y quiero decir a Beatriz y a todos que la sexualidad sigue siendo un gran tabú en muchos lugares del mundo. O sea, de manera que sepan que no sientan que están solos en esto. Creo que tenemos mucho que andar y mucho que hablar sobre este tema. Por acá, con internet y redes sociales, los medios de comunicación, el niño o niña aprende algo distinto de lo que aprende de sus padres. ¿Cómo afrontar esta situación? Creo que la clave pasa por integrar. O sea, pensar en que lo podemos prohibir por completo es entrar en una empresa de plano fallida. Si nosotros aprendemos a interpretar, a incorporar, a emplear estas herramientas y ayudar sobre todo al niño o al adolescente a filtrar, entonces ahí se da una cosa muy interesante. Les pongo un ejemplo y me gustaría que me respondieran por el chat. ¿Cuántos de ustedes saben qué es ChatGPT? ¿Cuántos de ustedes saben qué es ChatGPT? A ver. Ajá, veo caras, veo reacciones. Bueno, ChatGPT es, por acá alguien nos dice, sé que es ChatGPT, muy bien. Para quienes no lo sepan, ChatGPT es una forma de inteligencia artificial que permite, a través de una figura de chat, hacer preguntas, pedirle cosas a esta inteligencia artificial y responde con una precisión sorprendente. Hay mucha gente en riesgo de quedarse sin trabajo porque le pides a ChatGPT que genere un ensayo sobre
parentalidad responsable y estoy seguro que nos va a dar cosas muy interesantes. Ahora, hay escuelas, de hecho vi en Italia, a propósito que Diego está allá en Italia, y estoy seguro que hay otros compañeros, que estaban pensando desde el Ministerio de Educación prohibir, o sea, ya casi en buena medida que los estudiantes presenten trabajos en digital y se les va a pedir que utilicen trabajos escritos a mano y más trabajos hechos en el aula. Yo no sé si esto está bien o mal, no voy a entrar allí, pero ¿qué pasaría si en lugar de tratar de dar la espalda a la tecnología, ayudáramos a nuestros estudiantes a diferenciar cuando un texto es producido por inteligencia artificial o no, a interpretar estos elementos, a cómo utilizar a su favor estas herramientas? Les voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo enseñamos a nuestros adolescentes a reconocer un fake news? Es tan importante en este siglo XXI aprender a reconocer un fake news, aprender a vincularnos con estos temas. Entonces, de la misma forma diría, ¿cómo le enseñamos a nuestros estudiantes a reconocer, y a los adolescentes cuáles son los riesgos en la sexualidad, cuáles son las oportunidades, pero también qué posibilidades hay, cómo vincularse, no desde el lugar de la prohibición, sino desde el lugar de la reflexión, desde el lugar de la conexión, desde el lugar de conocimiento de que esta realidad está allí. Yo creo que integrar, reconocer, pero a la vez comprender los riesgos con los que nos vinculamos es fundamental. Entonces, por ahí creo que tenemos enormes desafíos. Leo más comentarios acá. En África, sobre todo en Mali, la mayoría de los padres consideran la educación sexual como un aprendizaje sexual, es decir, empujar al niño a descubrir la sexualidad. Por eso es necesario también transmitir mensajes de sensibilización para romper el silencio entre estos padres. Claro, hay quien piensa que educar sexualmente es enseñar al niño a tener sexo, que ya hemos dicho que va en otra dirección, pero parte del gran desafío, y quiero dejar esto, incluso creo que esto pudiera ser una oportunidad en buena medida para ir redondeando esto, porque sé que el tiempo se nos va a ir haciendo más corto, es, a ver, las personas que comparten contenidos de violencia, de prácticas sexuales irresponsables, de violencia en la alianza, entre otros, no se restringen a la hora de compartir estos contenidos en redes sociales. Hablan abiertamente sobre estos temas, comparten contenidos de odio, contenidos de violencia, contenidos musicales que no tienen ningún tipo de filtro en cuanto a lo explícito respecto a la sexualidad. Pero quienes tienen información sobre crianza, sobre parentalidad, sobre prevención de la violencia, sobre todos los temas que hemos tratado aquí, no alzan la voz. Y no quiero decir con esto que se trate de entrar en confrontación, pero sí de que tenemos un enorme desafío de sacar, de compartir, de divulgar herramientas que sean útiles a los padres. Necesitamos sensibilizar, necesitamos conectar, necesitamos formar, necesitamos divulgar y hay que hacerlo además en un lenguaje, en una clave que sea cercana a los padres adolescentes. Si lo hacemos desde el mundo académico, con lenguaje académico, o si lo hacemos con lenguaje moralista, si lo hacemos desde la prohibición o desde el dedo que señala y juzga, encontraremos enormes desafíos y veríamos lo que apreciamos en este momento, que es un fracaso importante de muchas estrategias de prevención de violencia en la crianza y de violencia sexual. Entonces ahí tenemos un enorme reto y un reto que estoy seguro que vamos a poder llevar adelante. Por acá dice, ¿la práctica educativa es la misma para todos los niños y niñas? Definitivamente no. Creo yo que no debe serlo, pero la escuela, lamentablemente, aunque formalmente reconoce la diversidad,
a nivel cognitivo, de potencial, de interacción, de muchas cosas. Por otra parte, a su vez, desconoce en la práctica la diversidad de alternativas. Y esto es uno de los grandes elementos que hace crisis para la escuela. Es decir, se quiere que todos los niños aprendan utilizando las mismas estrategias y sean evaluados utilizando los mismos parámetros. Y esto, que es cómodo para el sistema, es profundamente inefectivo para lograr aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo demanda que aprendamos a tomar en cuenta el desarrollo de cada niño, que es individual. Los parámetros o patrones que utilizamos para relacionarnos con el desarrollo son meras referencias para orientarnos, pero de ninguna manera pueden ni deben ser gringolas o obstáculos para poder considerar el proceso individual de cada niño. Entonces, cada niño también tendrá una relación consigo mismo, con su identidad, con la sexualidad, con los riesgos, y debemos aprender a reconocer y relacionarnos con esa individualidad, con ese elemento diferenciador. Cuando seamos capaces de integrar la diversidad, en esa medida seremos también capaces de aprovecharla y construir sobre la base de ella. Bien, creo yo que estamos en un buen tiempo para poder hacer un cierre. Pienso, y no quiero cerrar sin agradecer este espacio que ustedes han brindado, y me refiero a ustedes en este sentido, el vice, pero sobre todo quiero referirme a ustedes quienes han asistido a estas sesiones y quienes se han conectado, que han preguntado, que han participado y que han hecho de estas unas conversaciones por demás agradables, por demás interesantes, y que trataremos además de honrar en la guía que les vamos a presentar, sirva de soporte, de síntesis de estos contenidos y otros, para que ustedes puedan tener herramientas que les colaboren en su trabajo con padres, madres, escuelas. Estoy muy agradecido por la oportunidad. Espero sea la primera serie de muchas que podamos compartir, y que sepan que desde acá, desde Secodap, desde Venezuela, y bueno, y desde este espacio que tengo con ustedes, pues estamos a su completa disposición. Gracias, Diego, por la confianza, Camila, por todo el apoyo también, y bueno, y gracias a todos por estar acá. Sí, yo creo, Abel, que tenemos que estar agradecidos de este espacio que se ha abierto, que nos has facilitado en cuanto a darnos palabras claves, conceptos muy sencillos, y sobre todo yo quisiera cerrar con este de la integración. O sea, qué importante es el poder integrar y no esconder. Cuando podemos integrar, podemos asumir la vida. Y yo creo que desde la visión de los derechos es importante reconocer la vida como es, y desde la vida dar respuestas que ayuden a crecer. El tema de la sexualidad seguramente es un tema sin fin, que es una puerta que se abre de una manera como lo has expresado en la adolescencia, pero no es lo único. O sea, la sexualidad sí no centra en ese espacio de la adolescencia, pero la adolescencia, perdón, la sexualidad nos permite visualizar la riqueza de la complejidad de este adolescente que se está formando. Y para nosotros es un reto muy grande. Primero, como padres, madres y acompañantes, el poder decir una palabra, pero sobre todo el poder ser ejemplo para ellos, y el poder ofrecerles espacios seguros donde ellos puedan crecer en confianza y puedan dialogar con nosotros. Yo creo que por allí hay todo un reto. No importa cuál sea nuestro continente, nuestro país, nuestra cultura en particular, creo que todos estamos retados a ser adultos significativos, adultos
de confianza para los niños, niñas y adolescentes que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo los que tenemos a nuestro cargo. Por eso creo que sí, este tema no termina aquí. Por supuesto, un agradecimiento a todos por este espacio en el cual hemos compartido, hemos reflexionado juntos. Tenemos que agradecer de manera especial a nuestras intérpretes, Marilú y Livia, en el día de hoy sobre todo, que hacen un esfuerzo enorme para llevar este mensaje, para que pueda ser entendido y para que todos podamos entrar en sintonía como red. Quisiera, Camila, si quieres decirnos una palabra. Quisiera agradecerles también a todos, especialmente a Abel por su interesante intervención. Veo comentarios muy positivos, nos alegra que haya sido de muchos aprendizajes para todos. Agradecerle también a las intérpretes, al equipo del vice Diego Yao por todo. Y quisiéramos decirles que no duden en enviarnos sus preguntas o que si hay más preguntas, dudas, comentarios, porque como dijimos en los correos, vamos a hacer una guía que va a retomar todos estos aprendizajes de estos días. Entonces la idea es que podamos además agregar todo eso que nos vayan enviando al correo, Diego, webinar. vice@vice.org. Exactamente. Entonces esperamos sus comentarios y gracias a todos, que tengan una feliz tarde, noche, mañana, bueno, según los continentes. Chao a todos. Gracias. Chao. Adiós. Chao y Un gracias. gusto. Au revoir. Au revoir, gracias. Adiós, Thank you Camila, all. Diego. Chao. Que estén Bye, bien. bye. Au revoir. Adiós. Gracias Bye. desde Guatemala. Adiós. Saludos. Un abrazo.